Hola jóvenes, el día de hoy vamos a hablar acerca del porfiriato, que prácticamente es hablar del régimen que instauró Porfirio Díaz en México durante más de 30 años. Aquí también es importante aclarar que Porfirio Díaz es uno de los personajes de la historia que prácticamente es amado o es odiado. ¿Esto qué significa? O que lo ven como héroe o lo ven como villano. Él nació en Oaxaca. Tuvo una actuación sobresaliente durante la guerra de Reforma. Prácticamente él le dio el triunfo a los liberales y le dio las llaves de la ciudad a Benito Juárez para que él instaurara su gobierno ya de forma definitiva en la Ciudad de México. También destacó en la batalla del 5 de mayo de 1862 en Puebla. Ya les había comentado que prácticamente Díaz coordinó a los indígenas zacapuaxtlas de Puebla para defenderse de los ataques del ejército de Napoleón, logrando así una victoria significativa. Benito Juárez gobernó prácticamente cerca de 15 años, aunque los libros comúnmente nos mencionan nada más de Juárez, lo que va el gobierno de 1872 a 1876. Sin embargo, si nosotros consideramos que fue presidente interino previo durante la guerra de Reforma y demás años en los que él estuvo participando como presidente, incluyendo cuando se dio el Segundo Imperio, pues prácticamente estuvo en el poder 15 años. Y tenía también en mente buscar la reelección de 1872 a 1876. Sin embargo, en este momento es cuando Porfirio Díaz elabora el Plan de la Noria para oponerse a esa reelección. Inclusive este Díaz ocupa el principio de la no reelección, algo que incluso lo va a contradecir en un momento dado. Este plan de la Noria no rinde los frutos esperados. Sin embargo, Benito Juárez muere producto de un problema cardíaco. Quien ocupa el lugar de Benito Juárez es Sebastián Lerdo de Tejada, quien al convertirse en presidente pues también implementa ciertas acciones en favor de la República. Pero para 1876 Sebastián Lerdo de Tejada también quiere seguir los pasos juaristas e inicia una campaña para buscar la reelección a presidente. Porfirio Díaz elabora el plan de Tuxtepec para oponerse a esa reelección e igual ocupa como estandarte el principio para la no reelección. En esta ocasión el plan de Tuxtepec rinde los frutos esperados y Porfirio Díaz se convierte en presidente de México en 1876. Los primeros años de gobierno de Porfirio Díaz se va a caracterizar por las siguientes acciones: el control de las instancias e instituciones políticas. Porfirio Díaz prácticamente procuró centralizar todas las decisiones para que él estuviese en conocimiento de todo lo que se iba a implementar en la nación. Por eso empieza a controlar las instituciones de gobierno, colocando a gente que a juicio de él era la mejor preparada. También fortaleció un control, o mejor dicho, instauró un control sobre caudillos y caciques que eran prácticamente los dueños de las haciendas en México, para que a su vez se controlara a la clase media y a la clase baja. Algo que también caracterizó mucho al gobierno de Díaz fue que él fortaleció o impulsó la inversión extranjera. Los países que más invirtieron en México durante el porfiriato fueron Inglaterra y Estados Unidos. Los logros económicos del porfiriato: construcción ferroviaria. Prácticamente con los más de 30 años de gobierno de Porfirio Díaz se extendieron las redes de vías férreas a lo largo
y ancho del territorio mexicano, prácticamente conectó al territorio a partir de la construcción ferroviaria. También se da el relanzamiento de la minería de plata, empieza a explotar este sector con la ayuda de los inversionistas extranjeros y la agricultura orientada a la exportación. Aquí se enfoca mucho en lo que fue el algodón y el henequen en Yucatán. Algo que se puede considerar como los aspectos negativos del porfiriato es el peonaje apoyado en las deudas. Obviamente se empieza a clasificar demasiado la sociedad porfiriana. Está la clase aristocrática que era muy allegada a Porfirio Díaz, estaba la clase media y estaba la clase baja, que era encabezada por los peones, que eran los que trabajaban en las haciendas. ¿Por qué se le denominaba peonaje por deuda? Porque también se establecieron las famosas tiendas de raya dentro de las propias haciendas, donde los propios peones pues debían adquirir sus productos para su subsistencia. Se dice que eran costeados a precios exorbitantes, a grado tal que ellos iban arrastrando deudas, las cuales eran incluso heredadas. Se fortalece la figura del latifundio, que era el acaparamiento de tierras en manos de pocas personas. En este caso, las personas que poseían los latifundios eran los hacendados. La política de Porfirio Díaz. Porfirio Díaz fue guiado por dos frases. La primera, mucha administración y poca política. A él no le interesaban los discursos políticos, no era más con la idea de hacer, por eso también se impulsó demasiado lo que era la construcción, la inversión y prácticamente la explotación de las tierras. Y la Pax Porfiriana. ¿Cómo mantenía la paz Porfirio Díaz? Hubo ciertas huelgas, por ejemplo, la huelga textil, la huelga ferrocarrilera, Cananea y Río Blanco, y Porfirio Díaz se guiaba de vamos a negociar, no aceptas la negociación, pues prácticamente va a la represión. O sea, vamos a dialogar. No llegamos a un acuerdo y sigues obstruyendo, pues aplicaba la fuerza pública para disolver las manifestaciones. La siguiente frase, que era orden y progreso, que era prácticamente una ideología de corte europeo. Volvemos a lo mismo, a él lo que le interesaba era que la sociedad estuviera en paz, y si para eso era necesario implementar la fuerza pública, lo hacía. Y el progreso, pues prácticamente él quería el desarrollo de la nación. Él lo que procuraba era no tener tanta dependencia del gobierno de Estados Unidos y sí lograr equipararse con otras naciones, por ejemplo, con Francia. Las instituciones creadas durante el Porfiriato fueron el Observatorio Astronómico Nacional, el Observatorio Meteorológico Nacional y la Universidad Nacional de México, lo que hoy conocemos como UNAM. ¿Por qué impulsó demasiado el sector educativo y el sector de la investigación? Porfirio Díaz creía fervientemente que la investigación debía fortalecerse y que la investigación iba a sacar adelante a la nación. Los aspectos culturales. Porfirio Díaz tenía cierta fascinación por la historia de México, concretamente la historia prehispánica, y es durante su gobierno que empieza a costear proyectos con los cuales se pretendía sacar a relucir el pasado prehispánico de México. Tenemos en la primera imagen a Porfirio Díaz posando junto a lo que es el calendario azteca, porque prácticamente sus trabajos arqueológicos se hicieron durante su gestión. También durante su gestión se realizó lo que fue la excavación y la exposición de la zona arqueológica de Teotihuacán.
También apoyó mucho lo que fue la literatura y volvemos a lo mismo, la educación, ya que tenía un fuerte impulso de la corriente positivista europea. Es decir, a partir de la ciencia se va a obtener conocimiento. Dentro de lo que es la ciencia y la tecnología, durante el gobierno de Porfirio Díaz llega a México el telégrafo, la industria eléctrica, se hacen los tendidos de las redes de electricidad. También se inicia el control de epidemias, de hecho con Porfirio Díaz se inicia con la famosa cartilla de vacunación, se implementan muchas jornadas de vacunación y también empieza a fortalecer los estudios de medicina y los estudios en enfermería. También es durante el gobierno de Porfirio Díaz que llega a México por primera ocasión el automóvil. También Porfirio Díaz tenía cierta fascinación por los científicos y los estudios sociológicos europeos. En este sentido, se crean dos grupos importantes dentro del régimen porfiriano, el de los científicos encabezado por Gabino Barradas y el de los reyistas encabezado por Bernardo Reyes. Los científicos pugnaban por la implantación de un sistema de educación y que prácticamente la gente formada dentro de las escuelas era la que debía de gobernar. Este grupo de científicos era apoyado fuertemente por Porfirio Díaz. Hay quienes dicen que incluso para poder trabajar dentro de su gabinete, primero tenían que realizar estudios sociológicos, ya sea en México o en Europa. Y los reyistas, encabezados por Bernardo Reyes, prácticamente ellos eran un grupo militar que querían en un momento dado preparar al sucesor de Porfirio Díaz, que en este caso era Bernardo Reyes. Dentro de los aspectos generales del porfiriato, pues se tiene en mente que en 1901 Jaime Nuno vuelve a México. Jaime Nuno es quien proporciona la música al himno nacional mexicano. Él estaba en Estados Unidos. Recordemos que durante la gestión de Juárez desaparece por completo el himno nacional mexicano. Porfirio Díaz lo recupera. De hecho, le rinde homenaje a Jaime Nuno y se vuelve a reinterpretar el himno nacional mexicano en México prácticamente y ya queda como un símbolo patrio. También surge lo que es la calavera garbancera. Ustedes pueden ver en la imagen el dibujo que se hacía durante la época del porfiriato para burlarse de la clase media que sin tener los recursos necesarios quería vestirse como la clase alta, aunque realmente vivieran en condiciones precarias. Es el antecedente de lo que nosotros conocemos como la Catrina. También durante el gobierno de Díaz se da la construcción del Palacio de Bellas Artes, que es uno de los prácticamente una de las joyas arquitectónicas que tiene México. Si ustedes se dan cuenta, el estilo es muy europeo y prácticamente todo el centro histórico pues tiene mucho ese estilo parisino porque pues esa era la visión de Porfirio Díaz. También durante su gestión se construye el Ángel de la Independencia con motivo del centenario del movimiento de independencia de México. También un dato curioso, Porfirio Díaz nace el 15 de septiembre y es por eso que la conmemoración del grito se realiza la noche del 15 de septiembre por idea de Porfirio Díaz. Quería festejar su fiesta de cumpleaños y al mismo tiempo conmemorar el grito de independencia. Y es una tradición que hasta la fecha se sigue llevando a cabo. Bien, una vez finalizada esta explicación, te pido que realices las actividades de rúbrica y las actividades de libro, y también te sugiero que veas el video Mensaje de voz Porfirio Díaz 1909 a Tomás Alva Edison. En este escucharás la voz verdadera que tenía Porfirio Díaz, le agradece, incluso le menciona su admiración por los avances científicos. Muy bien, eso es todo, nos vemos pronto.